La Revolución Libertadora convocó a elecciones generales con la intención de seguir custodiando los destinos de la República. Tomando los resultados de los comicios para la Constituyente de 1957, confiaban en el continuismo que le daría la gestión de Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, seguro candidato ganador con la proscripción del peronismo. Pero Arturo Frondizi hizo un pacto con Perón a fin de obtener su caudal de votos. Frondizi prometía sancionar una ley de asociaciones profesionales, legitimar el partido peronista, sostener lo propuesto en su libro Petróleo y Política sobre una economía nacional y antiimperialista. Es por eso que Perón aceptó firmar un pacto con Frondizi. Gracias a este acuerdo, Frondizi ganó las elecciones al sumar los votos peronistas. La fórmula Balbín del Castillo, de la UCRP, salió segunda. Hubo, sin embargo, una masa importante de votos en blanco. Pero Frondizi ganó todas las gobernaciones, todo el Senado y 2/3 de diputados. Sin embargo, los militares habían aceptado el triunfo de Frondizi solo porque el desgaste del general Aramburu le imposibilitaba seguir gobernando directamente. Pero sin estar en el gobierno, fueron el verdadero poder detrás del trono. Hubo 33 planteos o levantamientos militares. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El 1 de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Frondizi asumió con un plan económico desarrollista que parecía dar continuidad a la industrialización y modernización tecnológica. Durante su mandato se radicaron en el país varias empresas automotrices y ampliaron sus plantas industriales General Motors, Fiat con grandes motores diésel y Renault, en ese momento la ICA. Estas últimas en Córdoba, que además estimularon a la industria proveedora de autopartes. Quiso impulsar el desarrollo de las industrias básicas, el aumento de la producción petrolera, la química pesada, la siderurgia y las maquinarias que permitieran abastecer a la industria liviana y supuestamente ayudarían a romper con la dependencia externa al producir dentro del país los insumos claves para su crecimiento industrial. Frondizi, en su libro Petróleo y Política, decía que se debía librar la batalla del petróleo para lograr el autoabastecimiento en materia petrolera, ya que esto consistía el primer paso para la liberación nacional. En julio de 1958 firmó una serie de contratos con varias empresas extranjeras, controladas por las grandes petroleras norteamericanas y anglo-holandesas, la Shell, la Tennessee, la Pan American Oil, la ESO. Se les entregaban millones de hectáreas correspondientes YPF por periodos de 25 a 40 años. Podían traer al país sin ningún tipo de impuestos todos los equipos que consideraran necesarios. YPF sí los debía pagar y
le vendían a YPF todo el petróleo que extrajeran a un precio generalmente mayor que importado. En 1954, Frondizi, que era diputado por la Unión Cívica Radical, se había opuesto abiertamente a la política petrolera del segundo gobierno peronista. Perón había intentado firmar un contrato de exploración y explotación con la Standard Oil de California. Frondizi expresó entonces, en su libro Petróleo y Política, que YPF no precisaba capitales extranjeros para producir la cantidad de petróleo que el país necesitaba. Pero en 1958, contra todo lo que había sostenido antes, Frondizi permitió el ingreso de grandes empresas extranjeras petroleras a la Argentina. La Pan American Oil, Shell, ESO. Estas empresas tenían libertad de importar todo lo que necesitaran para la explotación sin pagar impuestos, maquinaria, insumos, etc. Su trabajo consistía en extraer el petróleo que luego YPF compraría en su totalidad. Las empresas podían llevarse los beneficios de esas ventas sin pagar impuestos tampoco. Hasta entonces, la producción nacional de petróleo satisfacía solo un tercio de lo que necesitaba el país para funcionar. El resto se importaba. El objetivo de la llamada batalla del petróleo era lograr el autoabastecimiento del consumo local, lo cual se consiguió. Para atraer capitales extranjeros se los invitó con franquicias aduaneras e impositivas y el privilegio de transferir libremente las utilidades al país de origen. Sin embargo, las empresas no invirtieron en industrias básicas y el incremento de la extracción petrolera no logró equilibrar nuestra balanza comercial. Las consecuencias fueron una fuerte necesidad de importar insumos, la fuga de dólares al exterior y un violento proceso inflacionario. Por esa causa, Frondizi acudió nuevamente al crédito del Fondo Monetario Internacional y en diciembre de 1958. Pero el fondo puso sus condicionamientos, que implicaban despido del 15% de los empleados públicos, suspensión de obras públicas, aumentos en las tarifas de transporte, electricidad y petróleo, despido del 15% del personal ferroviario y cierre de ramales, nuevos impuestos y recargos en los existentes, limitación del crédito bancario, bloqueo de la actividad del Banco Industrial y congelamiento de salario por 2 años. Ante la presión del ejército, Frondizi aceptó su candidato como ministro de Economía, que era el ingeniero Álvaro Alzogaray, quien impuso un fuerte ajuste de tono liberal, la restricción del crédito, lo que llevó a la quiebra a muchas industrias y al aumento de la desocupación. Las consecuencias inmediatas fueron agitación social, paros y tomas de fábrica. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En el primer año de su presidencia, Frondizi, tal como le había prometido a Perón en el Pacto de Caracas, aprobó la Ley de Asociaciones Profesionales, por medio de la cual se volvía el sindicato único por rama de actividad, y se le daba gran poder económico a la cúpula sindical,
porque ésta recibía no solo los aportes de los afiliados, sino también los correspondientes a las obras sociales. El interés por el control de ese dinero generó una burocracia sindical, a menudo corrupta, que prefería pactar con el gobierno o con los dueños de las fábricas y perpetuarse en comicios internos fraudulentos antes que ceder el espacio a listas opositoras. Uno de los movimientos sociales más importantes que se dio en esa época fue la huelga del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, que se declaró para tratar de evitar su privatización. Dirigida por Sebastián Borro y con el apoyo de John William Cook, unos 9.000 obreros ocuparon las instalaciones del frigorífico. Los vecinos de Mataderos y otros barrios se sumaron a la protesta y durante 48 horas el barrio se convirtió en un bastión de lucha contra la fuerza de la represión. Finalmente, las tanquetas del ejército rodearon el frigorífico y desalojaron violentamente a los huelguistas. Borro fue detenido y miles de obreros fueron despedidos y hubo una orden de captura para los dirigentes peronistas. La violencia organizada se le dio en llamar la resistencia peronista. Agitación social, sabotajes llevados a cabo por células o por individuos aislados también estaban a la orden del día. Incendiaron la planta de almacenaje de gas del Estado en Mar del Plata, atentaron contra Shell Mex en Altagracia, estallaron bombas en comercio norteamericanos. Los militares obligaron a Frondizi entonces a tomar una serie de medidas antidemocráticas y declararon el Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, en 1958. Durante el gobierno de Frondizi continuó un proceso de violencia política en el país. El mensaje para Frondizi y para las Fuerzas Armadas era que la única manera de evitar la insurrección peronista era legalizar al partido y a Perón. La guerrilla peronista tuvo dos enfoques. Uno, llevado a cabo por el general retirado Iníguez,
que representaba a la derecha del partido, que era atentados con bombas en depósitos de combustibles, usinas eléctricas, plantas de gas, transportes ferroviarios y atentados personales. Una de ellas se dio en la casa del mayor del ejército Cabrera, donde su hija de 3 años murió. La otra versión de la guerrilla fue la llevada a cabo por John William Cook, que representaba a la izquierda peronista. Esa guerrilla se le llamó Uturuncos, hombres tigres en quichua, y quería hacer la revolución sin depender de los militares peronistas. Sus miembros fueron en general jóvenes de clase media que buscaban desalojar a Frondizi del gobierno y entregárselo a Perón. Estos hombres hicieron una guerrilla rural en Tucumán y se apoderaron de armas en una comisaría, pero no fueron realmente apoyados por la dirigencia peronista y quedaron aislados. Poco tiempo después fueron rodeados por la policía y la mayoría huyó a Bolivia o fue preso. El Gobierno Nacional anuncia públicamente que apoyará en el Parlamento una nueva ley de educación superior promovida por la Iglesia Católica. El proyecto permite a las universidades privadas, que en su gran mayoría están en manos de la Curia, otorgar títulos habilitantes oficiales. La comunidad universitaria no tarda en reaccionar ante lo que considera un ataque contra la educación laica, pública y gratuita. Asambleas y movilizaciones se repiten a lo largo de todo el país conforme a las banderas de la reforma de 1918. A su vez, los defensores de la educación privada y religiosa también salen a las calles y llaman al nuevo proyecto Ley de Educación Libre. Durante el mes de septiembre, mientras la ley se trata en el Congreso, en las calles se producen intensas discusiones y el país se divide en dos posturas, laica o libre. En medio de ese clima de efervescencia y debate, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina convocan a un acto para el 19 de septiembre. Obtienen el apoyo de los sindicatos y de varios partidos políticos que se oponen al gobierno. Ese día miles de estudiantes universitarios y secundarios, docentes y obreros se congregan en la Plaza del Congreso. A las 4 de la tarde, con el distintivo morado que representa las ideas reformistas, 350.000 personas comienzan a recorrer el tramo que la separa de la Plaza de Mayo. Nadie recuerda en Argentina una manifestación estudiantil tan masiva, pero a pesar de semejante demostración de fuerza, en el Parlamento finalmente se impone la idea de la educación libre, es decir, privada y religiosa, frente a la idea de una única educación para todos, pública, laica y gratuita, provista por el Estado. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana,
decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral, y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la Revolución Cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del Partido Peronista, permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene en las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. El gobierno de Frondizi nos permite visualizar varios puntos de análisis. Primero, el intento desarrollista que llevó a cabo su gobierno logró una industrialización inconclusa, pero con resabio de crisis económica y social. Segundo, que el partido militar
era el mayor repositorio del poder real. El peronismo tenía una fuerte representación que no podía canalizar a través de la política, y que la democracia como sistema representativo, popular, respetuoso de valores y derechos, estaba muy poco arraigada en el pensamiento y los ideales de la década del 60.